encuesta que me hizo reír a la vez que reflexionar. Se le preguntaban a los creyentes que quién quería morirse ahora mismo con la seguridad que pasaban inmediatamente a la presencia del Señor, y a cuántos les gustaría esperar 10 años más para morirse. El resultado fue que un porcentaje altísimo, 90 y tanto %, preferían esperar 10 años. Y esto pues te lleva a pensar que lo que hace a veces que no sea creíble el mensaje del Evangelio de los cristianos es que todos decimos lo maravilloso que es el cielo, pero nadie tiene apuro en marcharse. Y cuando alguien está a punto de morir, hacemos cadenas de oración, ¿verdad?, para que no se vaya. Y luego cuando se va decimos, menos mal, está en un lugar mejor. Y tú dices, entonces, ¿por qué no le dejaste marchar? No sé. Desconéctalo, quizás, ¿no? En fin, esto lo he hecho y lo he compartido a nivel de anécdotas, si queréis, pero vamos a pasar al tema. Ya hemos dicho algunas veces que cuando el Señor nos quiere hablar, lo hace sí o sí. Eso puede incluir una zarza ardiendo, como a Moisés, o un burro parlante, como al profeta Balaam, o una mano escribiendo en la pared, como lo fue al rey Belsasar allá en Babilonia. Pero uno iba a decir, pero es que a mí estas cosas no me ocurren. Entonces, la imagen que a mí más se me ajusta a la forma que he tratado de discernir en la vida la voz del Señor, la voz de Dios, se encuentra en Apocalipsis 3, del 7 al 8. Solamente voy a mencionar una pequeña parte y iremos hablando, donde dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese ángel se refiere al pastor. La palabra ángel significa enviado. Se refiere al pastor de la iglesia y dice: este es el mensaje del que es santo y verdadero, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y he visto que tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi voz y no negaste mi nombre, has honrado mi nombre. Entonces aquí aparece una puerta que es una de las imágenes más ricas de la literatura. Una puerta en la poesía, en la prosa, puede significar seguridad, por ejemplo. Cerré la puerta con llave. Puede significar quizás lo oculto. ¿Quién sabe lo que se dice tras una puerta? Cerrada puede significar rechazo. Me cerró la puerta en las narices. Y seguro que hay muchas más que se os ocurren que en esta mañana a vosotros, pero cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, no le está diciendo necesariamente ninguna de estas cosas, más bien es una puerta abierta que es símbolo de la oración contestada de la voz del mismo Señor. Y el tema es que para aquellos que no vamos a ver necesariamente una mano escribiendo sobre la pared, ni una zarza ardiente, ni un burro parlante, nos va a tocar a nosotros saber cuándo Dios me abre a mí una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso lo vamos a tener que saber nosotros, lo vamos a tener que discernir.
Y eso a veces nos puede llevar mucho tiempo. Saber cuando Dios dice sí y saber cuando Dios dice no. Eso nos llevará mucho tiempo de peregrinar para saber diferenciar estas cosas. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar. Pensemos nosotros, por ejemplo, como padres, ¿a qué padre le gustaría decir constantemente a sus hijos en todo tiempo: ponte esa ropa, cámbiate el calzoncillo, ves a estudiar, echa un currículum al trabajo? Esto es muy cansino, porque nuestra meta principal no es que nuestros hijos sean robots que cumplan instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría, sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos sean finalmente personas con criterio, que tengan su propio carácter, que sean sensatos, que tengan sentido común. Y la única forma de lograrlo es tomando decisiones en la vida. Ahora, esto significa que van a tomar decisiones correctas y buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida nos encontramos con nuestros hijos con muchas puertas cerradas y con muchas puertas abiertas. Pero mi pregunta es: ¿por qué algunas puertas nunca se abren? Que por mucho que oremos, no se abren. Y ese es el mensaje del pensamiento, del meollo de hoy. Esa es la cuestión que nos trae aquí en esta mañana. ¿Por qué Dios dice a veces sí y otras veces dice no? Entonces me gustaría que hoy juntos tratemos de entender los no del Señor. Porque pienso que eso nos va a sanar. Porque siempre decimos que el Señor nos ama, pero tú dices: si me amara, pues contestaría a lo que le estoy pidiendo, quizás por tiempo. Entonces, como digo, vamos a tratar de entender los no del Señor. Los profesionales del fútbol, estos que hacen estas transacciones millonarias con sus jugadores, como bien sabéis, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron, que nunca se llevaron a cabo. Y de igual forma, de forma similar, yo también creo que las mejores oraciones, escuchadme bien, las mejores oraciones son aquellas que nunca se llegaron a concretar. Las que nunca recibieron la respuesta que nosotros quizás esperábamos. Porque nosotros cuando oramos tenemos unas expectativas de la respuesta, que a veces no es la expectativa de lo que Dios nos va a responder, si le parece. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron. Esas son las mejores, aunque nos cueste creerlo, es lo mejor que nos pudo pasar a todos. Y ahora me explico y os diré el porqué. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de puertas cerradas como puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída de Adán y Eva y no pudieron volver nunca más a entrar en el Edén. La puerta del arca se cerró y ningún animal más entró, ni más nadie tampoco pudo entrar. La puerta de la tierra prometida se le cerró a Moisés, la verás, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo se le cerró a David porque sus manos, dice la palabra, estaban manchadas de sangre. Y fue un privilegio que obtuvo su hijo Salomón. Ahora, la carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar, y ahí decimos todos amén, pero también dice que él tiene el poder de cerrar y que nadie más puede abrir. Pero, por lo general, yo no sé vosotros, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Me frustran, ni me gustan, ni las entiendo. Y si alguien me preguntase cuál es la motivación más importante para orar, pues yo seguramente contestaría, sin duda alguna, pues la oración contestada. Porque yo nunca oro si creo que Dios me va a contestar.
Vosotros sí, porque sois más espirituales, pero no en mi caso. Pero lo que está claro es que lo que más desidia o desdén nos da son las oraciones sin respuestas. Que Dios me quite esa tristeza de los lunes, de los sábados, de los domingos, que Dios me lo quite. Y no ocurre. Y ahí está la tristeza mirando mi interior y empezamos a decaer, a frustrarnos. Ni hablemos cuando la universidad no te acepta por una décima. Me estoy acordando ahora de Mar, Mar? Un abrazo, usted ya pasó. O cuando un médico no da con los síntomas, con la solución. O cuando no conseguimos alquilar un piso. O cuando ningún abogado te da esperanza. Y parece que los caminos están cercados, con barricadas. Todos sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, incluso en el ministerio, cuando quieres servir al Señor con intenciones nobles. Y sentimos como la vida se nos va apagando y como que la esperanza se nos va derritiendo y parece que a Dios no le importamos. Pero ¿sabéis una cosa? Yo pienso que es algo bueno que solo Dios tenga el poder de cerrar una puerta. Que solo Él tenga el derecho de admisión. De manera que no pueda ser abierta esa puerta de ninguna manera. Debe haber alguna razón por la cual un padre le pone al nene una puerta y no le deja salir. Tiene que haber una razón por la que el cajón de los cuchillos quizás tenga precinto, mientras haya niños pequeños en casa. Entonces, esa puerta cerrada, que a mí me frustra, más adelante entiendo que se convierte en un momento de gratitud, que por algo Dios la cerró. Yo a veces le doy gracias a Dios por aquellas puertas cerradas en mi vida, muchas veces. Que fui un torpe por estar orando incesantemente y orando para que se abriesen y no se tenían que abrir nunca, no se tenían que haber abierto nunca. Así que solo te queda dar gracias, porque cuando una puerta se cierra es porque Dios tiene algo más grande, más maravilloso para ti, más maravilloso para ti. Si tú pudieras hacer una lista de puertas cerradas y abiertas en tu vida, te darías cuenta que hay un montón de puertas cerradas que te cambiaron la vida. Porque yo aprendí en esa travesía, en ese desierto, aprendí lo que nunca habría aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata a mis oraciones. Aprendí mucho, gente que salió de tu lado y te pusiste a orar para que regresaran y Dios dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Porque estás pidiendo seguir drenado, seguir vampirizado. Te estoy limpiando tu entorno y tú vuelves a pedirme por los vampiros. Ojo, y a los que se ríen les digo que tú podrías ser la oración no respondida de alguien. E igual hoy ya alguien está agradecido porque Dios le cerró la puerta que eres tú. Cuidadito. Entonces está claro que no agradecemos por las puertas cerradas, aún menos si siguen por tiempo cerradas, y las abriríamos seguramente de una patada si pudiésemos. También existen otras puertas que son ambiguas, que uno no sabe qué hacer. Jesús, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice, llamad y la puerta se os abrirá. Lucas da un ejemplo luego en Lucas 18, del 2 al 8, y da el ejemplo de la mujer que importunaba a un juez hasta que el juez por fin le hizo justicia, aunque dice que era un juez injusto, un hombre injusto, pero de tanto y tanto que ella llamaba, finalmente le hizo justicia. Pero en ese pasaje, allí, que yo sepa, no dice en qué puerta hay que seguir insistiendo, ni durante cuánto tiempo hay que seguir insistiendo. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles no? Si Dios la está cerrando o no la está cerrando.
¿Cómo sabemos si hemos de perseguir ese trabajo, ese ministerio, esa chica, ese chico, lo que queráis? ¿Cómo sabemos si debiéramos olvidar algo o seguir adelante, seguir insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. No es fácil, si no, no estaría hablando de esto yo esta mañana. Y hay una respuesta simple para esto de 3 palabras. ¿Sabéis cuál es? Que no lo sé. Que no lo sé. Y quizás nunca lo vamos a saber. Con seguridad en esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero tienes que entender que Dios tiene en mente cosas mucho más grandes, que están muy por encima de lo que nosotros tengamos que saber urgentemente y con seguridad. Sí o sí, Señor, te ruego. Pero para entender por qué algunas puertas no deberían de abrirse, porque Dios no las quiere abrir, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber si esa puerta es una trampa del enemigo o tal vez sea una puerta humana, y esa habilidad es la que más cuesta. Pero veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Pero para eso tendremos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y tienes que saber que todo lo que estamos aquí, absolutamente todos tenemos o poseemos un punto ciego. Ya sabéis, como los retrovisores de los coches. Ya cierto, esto lo sabes perfecto. Un punto en que no ves los coches, algo que no vemos de nosotros mismos. Todos, aunque no digan que no, que yo me conozco perfectamente. Por ejemplo, en un grupo, si todos están cantando, en un coro y uno canta desafinado, él es el último que se entera. ¿Qué canta desafinado? Es el último. Se enteran todos menos él. O aquel que tiene mal carácter, ¿quién es el último que se entera? Él. ¿Yo? ¿De verdad? Yo no soy así. ¿No? Porque la verdad acerca de nosotros no lo sabemos. Tenemos un punto ciego. Las otras personas lo saben. Ya te digo que lo saben. Que ya lo sé. Ya tengo claro que lo saben. Hablan de nosotros. Lo hacen entre ellos, claro. ¿Ha visto el aliento que tiene ese? ¿Se habrá comido un cadáver? Pero el que se lo comió el cadáver ni se entera. No lo sabe. Y entre los recuerdos que todos conservamos de nosotros mismos, hay algunos que solo lo contamos a nuestros amigos. Y hay otro que ni siquiera lo queremos confesar, ni siquiera a nuestro grupo más íntimo de amigos. Y eso lo guardamos para nosotros bajo 7 llaves. Y existen otras cosas que ni nos confesamos ni siquiera a nosotros mismos. Porque no las queremos ver. No queremos pensar que somos eso. No lo queremos pensar que somos así, no. Si ahora preguntase, ¿quién de aquí se considera orgulloso? Inmediatamente vendría a nuestra mente una lista interminable de gente que nosotros sabemos que somos orgullosos, pero nadie diría yo. Entonces, la autoconciencia es esencial para distinguir por qué Dios no abre una puerta. ¿Por qué? Para saber por qué Dios dice a veces no, definitivamente tenemos que ser conscientes de lo que nos está ocurriendo a nosotros por dentro. ¿Y por qué estamos orando por lo que estamos orando? Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, verso 3, y dice, fijaros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Más bien que piense para sí con cordura, con sensatez, con sentido común, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Para saber qué puertas Dios abre y cuál cierra, tenemos que convertirnos en expertos mundiales en conocernos a nosotros mismos.
no en conocer al pastor, al anciano, no sé quién, sino en conocernos a nosotros mismos. Porque si no te conoces bien y no conoces bien tus virtudes, tus miserias, no vas a entender por qué algunas puertas permanecen cerradas. Y quizás sea por falta de sensatez, como dice Pablo. Y tenemos que tomar conciencia y saber qué partes de nosotros necesitan cambios. Porque la falta de autoconciencia es una incapacidad espiritual gravísima. El no conocerse es el gran síndrome que tenemos muchos creyentes. Falta de sentido común, como dice Pablo, que piense de sí mismo con cordura, con sensatez. Y de esas personas me da el pálpito de que no hay muchas. Es como aquel que dice, Dios es poderoso para, qué sé yo, hacerme tocar la guitarra como los ángeles. Pero ya has ido a tomar clases, ya te has apuntado a algún sitio, has hecho algo. No, pero Dios me va a dar poder para tocar. Y tocaba el chico, claro que tocaba. Pero qué desastre. O aquel que quiere una super casa y no tiene cómo mantener a su familia y quizás no tiene ni trabajo. Hay gente que a eso le llama hablar en fe. Pero yo lo llamaría hablar sin conocerse a sí mismo, sin sensatez. Son gente que quiere levantar una cosecha que no es suya. Yo entiendo lo que es el poder de Dios. Pero también he de entender también la preparación, la capacitación, el ensayar, el hacer las cosas con excelencia. Yo creo que ese es uno de los motivos, porque somos a veces aburridos, fracasados, quizás con matrimonios infelices, por falta de sensatez. Entonces, cuando Dios puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, les hizo unos comentarios. Apocalipsis 3:8 les dice, empieza diciendo, yo sé que tus fuerzas son pocas. Le están diciendo que sois unos flojos. Señor, de mucha mano izquierda. Y probablemente no era lo que ellos querían escuchar en una carta. No era la mejor manera de comenzar una profecía. Y esta carta circuló por las 7 iglesias que habían en Asia. Todos se enteraron, las otras 6 se enteraron, y tenían que aceptar la verdad acerca de sí mismos. Y si querían atravesar esa puerta, tendrían que ser con las fuerzas de Dios y no las de ellos. Así que lo primero que hace Dios es que se conozcan a sí mismos. ¿Sois unos flojos? Sin embargo, les dice, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, eso está muy bien. Y la puerta abierta que Dios les ofreció llegó con toda la verdad de ellos. Tanto lo negativo como lo positivo. Dios nos tiene a veces que dar un shock y decirnos, ese eres tú, José. ¿Te guste o no te guste? ¿O no te guste? Este eres tú. Aunque tú te creas otra cosa. Sin baño caliente. ¿Qué me estás pidiendo? Dice el Señor. ¿Me estás pidiendo quizás un ministerio? Pero si cuando alguien habla mal de ti, no lo soportas. Cuando alguien te critica, quieres ir a su casa para quemársela. Entonces, hay que conocernos y tener conciencia de cuáles son nuestros dones, nuestra fortaleza y cuáles son nuestras debilidades y nuestras partes más erráticas. Entonces, a veces es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. ¿Me explico? Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó a pedirle insistentemente eso al Señor, al forzarlo, y prefieren vivir en esa casa equivocada por el resto de su vida. Por eso cuando yo oro, he de pensar,
Señor, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es realmente la motivación por la que yo te pido? ¿Por qué estoy orando en realidad por aquello, por esto, por aquello? Porque después nos enojamos con las puertas cerradas. Pero en realidad lo que nosotros queríamos quizás era cuidar nuestro ego. Así que en ese lenguaje de las puertas de Dios nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones y ambiciones. Acabas aprendiendo a las malas, claro. Y descubrirás cosas que no te van a gustar. No te van a gustar lo que vas a descubrir, seguro. En Mateo 20 y 17, no os perdáis esta historia. Yo cuando la leí, la medité bien, me quedé perplejo. En Mateo 20 y 17, en adelante, hay una historia que pasamos por alto. Jesús les tiene que decir al final de su ministerio, a los suyos, a sus discípulos, la parte más fea y dura de lo que va a acontecer en su ministerio a sus discípulos. Y les dice, mirad, subimos a Jerusalén, donde aquí el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y lo condenarán a muerte. Está hablando en tercera persona, pero está hablando de él, ¿eh? Y los discípulos estaban consternados y algunos estaban llorando. Pero él les dice, pero no os preocupéis, al tercer día se levantará de entre los muertos. Ahora, no os lo perdáis. En ese mismo momento, dice que entonces se levantó la madre de Santiago y de Juan, que se llamaba Salomé. No lo dice ahí, pero se llama Salomé. Y en ese mismo momento, y no en otro, se arrodilla llorando después de lo que Jesús acababa de revelar. Imaginaros la escena, la mujer ahí tumbada, llorando. Todos los apóstoles pensarían que la pregunta tendría que ver con lo que Jesús estaba hablando. Y ella dice, te pido por favor, Señor, que permitas en tu reino, llorando, que mis dos nenes se sienten en un lugar de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ole, ole tú, Salomé. ¡Qué cuajo tiene la mujer! Pero ¿en qué estaba pensando esa señora? Después de decirle a Jesús la larga lista de barbaridades que me van a suceder, le dice, ¿te puedo pedir un favorcito? Nada, va a ser un momentito, ¿eh? Nada que no esté en tu mano. Antes que empiece toda esa tragedia que acabas de mencionar, yo imagino la cara de los otros 11, de los otros 10. Y para colmo, quedó registrado en la Biblia. El Señor dijo, esto hay que ponerlo sí o sí en la Biblia, que no se lo pierda nadie. Entonces, esa mujer lo que está pidiendo es que sus hijos brillen más que los demás discípulos. Y a veces todo esto sucede. Nos sucede a nosotros como padres, el querer empujar a nuestros hijos a algo que no tenemos ni rematada idea. Y nos engañamos a nosotros mismos y a veces queremos que nuestros hijos atraviesen esas puertas del progreso, pero en realidad, ¿de qué se trata? De nuestro ego. Como nosotros no pudimos, pues queremos hacerlo a través de nuestros hijos. Graso error. Fijaros cómo somos a veces de arrogantes, porque todo el mundo se dio cuenta, menos la madre de Zebedeo, porque los discípulos se enfadaron a escuchar la petición de la mujer. Pero como tenemos un punto ciego, todos se dan cuenta, menos nosotros, que pensamos que somos humildes, que somos honestos, ¿verdad? Así que tienes que saber, dice el Señor, que la verdad sobre ti te va a hacer daño. No te va a gustar. Y el Señor cierra la puerta porque no le estás pidiendo bien. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que dice. Claro que sí. Claro que te va a hacer libre. Pero primero te va a traer amargura la verdad. No te olvides de eso. Es lo que tiene la verdad, que saca todo a la luz, lo bueno, la basura y todo.
Hay gente que se cambia de iglesia porque ahí le dan un micrófono. Dicen que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, ¿verdad? No lo busquéis. Está en Fariseos capítulo 4, versículo 5. No está la mía. Y se engañan a sí mismos diciendo: yo solo quiero ir a un sitio, dicen, donde me dejen servir a Dios. ¡Mentira! Lo que tú quieres es estar donde puedan verte que sirves a Dios, que es diferente. El más impulsivo en cuanto a puertas abiertas fue Pedro. Dice la palabra que cuando el Señor lo llamó, Mateo capítulo 4, cuando lo llamó dice que Pedro le siguió inmediatamente. Ni avisó a su mujer. Seguro que fue el único que quiso caminar sobre las aguas, convencido. El único que defendió al Señor cortándole la oreja a Malco. Hablaba sin pensar muchas veces. No quería que Jesús fuese crucificado y el Señor le tuvo que reprender muchas veces duramente. Le llamó hasta Satanás, que significa adversario. No pensáis que la palabra Satanás está diciendo que eres un bicho, no. Propuso un santuario para Moisés, para Elías, para Jesús. ¿Pero qué dice Marcos 9:6? Que no sabía lo que se decía. Promete serle fiel. Y después, pocas horas después, lo niegan. Y en las antípodas, en el otro extremo, está Gedeón, pues el capítulo 6, trillando ahí solito en un lagar, un hombre humilde y sencillo, y le dice al Señor: tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y Gedeón dice: no, yo no. Con un montón de excusas. Por eso digo, en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Y algunos somos como Pedro y otros somos como Gedeón. Y Gedeón pide una señal, una reconfirmación, un vellón, una piel de lana, de ganado, y pide que mañana al amanecer esté el vellón empapado de agua y toda la tierra seca alrededor. Vellón mojado, todo seco. Lo pide como señal y el Señor, por amor a él, lo hace. Pero ahora Gedeón no está del todo convencido, no se queda del todo conforme y vuelve a insistir con más reconfirmaciones. Pero ahora al revés, el vellón seco y todo alrededor mojado. Y es que a veces nosotros le pedimos vellones al Señor, o constantemente le pedimos vellones. ¿Pero pensáis que Gedeón necesitaba un vellón? Porque que yo sepa, él siempre supo lo que tenía que hacer. Se lo dijo Dios directamente. Lo que él pedía era una expresión de su incredulidad, pidiendo reconfirmaciones, pero Dios le dio unas confesiones a sus dudas. Nada más, porque pedir vellones no es fe, es incredulidad. Y volviendo a la puerta, en otra ocasión, Juan y Santiago, como no, otra vez los mismos, el Juanito y el Santi, entran en una aldea samaritana que dice que no le reciben bien. Lógico, había una tensión de siglos entre ellos, y Santiago y Juan quieren morar, dice que quieren morar, esos dos hijos de la madre manipuladora, los hijos de Zebedeo, Salomé, y les dice a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y pidamos que baje fuego del cielo y los consuma a todos? ¡Ah, joder! Pero el Señor les tuvo que decir: a ver, muchachos, nosotros no andamos quemando ni gente ni aldea. ¿Esto no os habéis enterado que no es nuestra doctrina? Entonces, en toda la Biblia vemos puertas cerradas por pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías, Jonás, pidieron la eutanasia. Pidieron morirse. Pero esas oraciones no fueron escuchadas. Pero yo estoy seguro que estos profetas, después de la depresión,
y de sus grandes dificultades agradecieron y se alegraron de que Dios les dijo que no. Gracias a Dios por las veces que nos dijo no. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones no contestadas. Yo sé que esto cuesta entenderlo y aceptarlo, pero lo mayor que te puede regalar el Señor a veces es lo que no te respondió nunca. Las puertas se cierran porque hay algo mayor. Y está bien que el Señor se reserve el derecho de admisión, porque Él sabe mejor que nosotros lo que es mejor para cada uno de nosotros, de lo que estamos aquí esta tarde, mañana. Porque la oración no es un conjuro que lo repites 10 veces, 20 veces, como si el Señor fuera sordo. ¿Sabe qué es orar? ¿Sabéis lo que es orar? Es hablar con una persona infinitamente inteligente. No es un conjuro, no es abracadabra. Y Él te dirá cuándo conviene que se abra una puerta y cuándo no. Y a veces te explicará los porqués y otras veces no te explicará nada. Cero. Y eso también lo hacemos nosotros con nuestros hijos. No y punto. Porque no conviene ya ni dar explicaciones, ya es obvio. No es así. Ya hay un episodio en Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, 23-25, no lo vamos a leer ahí. Cuando en un momento unos muchachos se burlan del profeta Eliseo, que era calvo, y le decían: calvo, sube, calvo. Se burlaban de él. Y él los maldijo. Dice la palabra que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Y les dijo: os vais a enterar, pelao tu abuela. Bueno, eso lo dice mi Biblia. Pero los maldijo y de repente un par de osos dice que salieron y despedazaron a aquellos muchachos burlones. Los despedazaron. Y es que a veces nosotros somos así. Voy a orar por tal persona, no pido mucho, Señor, pero que como mínimo quede en una silla de ruedas. Señor, haz tu obra, Padre, no sé qué, manda a tus ositos. Y lo que no sabemos es que el enojo y el rencor y las manos cerradas te iban a inhabilitar para orar y para hacer cualquier cosa. Y lo que uno tiene que hacer es madurar en las situaciones difíciles. Eso sí que lo enseña la Biblia. A que eso no cambie mi estado de ánimo y dejar a la gente marchar y que vuelen fuera del alcance de tu radar. Así que nada de osos. No hacemos esas cosas. Nosotros no quemamos gente, no quemamos aldeas. Hay un Simón, el hechicero en Hechos 8, que estaba tan fascinado con los dones de los apóstoles que querían comprar ese poder. Ese hombre quería comprar ese poder, porque dice el pasaje que hacían grandes milagros y grandes señales. Pero es que ese Simón no quería ayudar a la gente. Él quería impresionar a la gente. Y Dios dijo, ni lo pienses. Yo tampoco hago estas cosas. Pablo oró a Dios para que le quitara un aguijón en la carne. Se lo pidió, dice la palabra, creo que dice por 3 veces, reiteradamente, 3 veces. Y Dios dijo, no, tampoco, no te voy a quitar, no te lo voy a quitar. ¿Para qué? Para que te agrandes, para que te salga el español que llevas dentro y te creas mayor que tus compañeros, que los apóstoles. ¡Pam! Portazo, puerta cerrada. Pero fijaros, esa puerta cerrada trajo el regalo más grande que la extirpación de ese aguijón en la carne. Pablo entendió que la gracia no iba a llegar hasta que esa espina, que para él era una gran debilidad, fuera parte de él, conviviese con él. La puerta de la espina fue cerrada para que la puerta de la gracia se abriera a él y a muchísimas, miles de personas más. Así que debes de entender que podría ser que ese aguijón tuyo con el cual tú convives quizás tenga que formar parte de ti para siempre. O para un tiempo. Ya sea temporal,
tienes que asumirlo. Israel quería ser una gran nación, siempre. Dios dijo no. Tampoco. Fueron derrotados. Es la nación más exiliada de todos los tiempos. Oraron por no tener que pasar por los padecimientos durísimos que pasaron. Pero, ¿qué habría sucedido si Dios le hubiese dicho sí a Israel? Que Israel se había convertido posiblemente en la primera potencia mundial, seguro. Con dinero, con petróleo, con grandes ejércitos. Si se hubiesen quedado con su fe para sí mismos, sin compartirla, nunca habrían tenido profetas que soñaban con un reino futuro e espiritual para toda la humanidad. Entonces se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo que somos nosotros, los gentiles, con otro tipo de visión que ha cambiado el mundo entero hasta el día de hoy. Fijaros, se tiene explicación, una puerta cerrada, ¿eh? Una puerta cerrada significa la expansión del Evangelio, y hoy estamos aquí gracias a que el Señor le dijo no a Israel. El mismo Señor experimentó una puerta cerrada en el huerto de Getsemaní. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie, del corazón más puro que nunca jamás haya latido. Pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció, lo único que consiguió fue silencio, pedido rechazado. Y de esa puerta cerrada vino la esperanza y la salvación a todos los hombres, en esa cruz empapada en sangre donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no, no es posible. Concluyo. Termino diciendo que yo no sé por qué algunas oraciones reciben el sí y por qué otras oraciones reciben el no. Y conozco la angustia del no, como vosotros, cuando quieres un sí. Pero lo que sí sé es que el no en la cruz de su Hijo se convirtió en el sí para todos nosotros. Juan 16 dice, Jesús dijo, ya no me van a ver, pero me volveréis a ver. Y ellos no entendían, porque ellos querían que las puertas se abrieran ya no querían esperar más. Y Dios dice, mirad, dentro de poco, cuando vuelva, no va a haber nadie que os quite la alegría. Ya nunca más va a haber alguien que os quite la alegría. Y ya no necesitaréis más preguntas como las que hacemos. Señor, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya no harán falta más preguntas de tantos que les harían todos los días. Yo sería también de esos preguntones. Que al final son las mismas preguntas que tú y yo le hacemos al Señor todos los días, mientras celebramos, mientras estamos cerca de Él. Así que deberíamos convertirnos en expertos mundiales en entender por qué el Señor abre puertas y por qué no cierra puertas. Y que entiendas que si lo haces, porque el Señor tiene algo más grande para ti. El Señor nos bendiga.